Bienvenidos todos. Hace 8 días estuvimos desarrollando un mensaje muy hermoso que se titula Hagamos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hemos estado trabajando en el libro del profeta Jonás. En el libro del profeta Jonás, que consta de solamente 4 capítulos, el Señor nos dio la bendición de que nosotros pudiésemos leer completamente este libro que nos está trayendo un mensaje de vida muy hermoso. Nos está ilustrando de cómo la mayoría de nosotros adoptamos un comportamiento de, de Jonás. Jonás siendo un servidor del Señor, porque es un profeta del Señor es un mensajero del Señor. Y hay veces nosotros eh, que a la vez nosotros nos debemos compartirnos y debemos ser esos mensajeros del Señor, porque Él nos dejó la tarea de ir a predicar este mensaje a todas las naciones. El Señor Jesucristo nos dio ese mandamiento de ir a predicar, de llevar esta palabra y sembrar esta palabra a todos los rincones del mundo, a todas las personas. Pero hay veces que con ese conocimiento, con ese mm, esa bendición que tenemos nosotros de haber podido recibir esta palabra, este mensaje, pareciera ser que como que eh, nos enaltecemos y llegamos a un punto en que, como Jonás, queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de nuestro Padre. Su nombre es Jesús. Queremos hacer la voluntad nuestra. Y pareciera ser que nosotros como que tenemos la potestad de decidir si vamos o no vamos a hacer lo que el Señor nos manda. Y nos engañamos, como Jonás. Nos engañamos pensando que a nuestro Señor lo podemos engañar. Pensamos que nos escondemos como si nosotros pudiésemos o tener la capacidad de podernos esconder de nuestro Hacedor, escondernos de nuestro Creador. Y lo que hacemos es cometer una falta, una afrenta contra nuestro Señor. Pecamos porque cuando tenemos un comportamiento como leímos en el de Jonás, eh, nos volvemos personas que señalamos o personas que como que tenemos la capacidad de poder juzgar a muchos, juzgar a todo el mundo, porque creemos que nosotros estamos muy bien y las demás personas están muy mal. Ciertamente, ciertamente el que está fuera del camino del Señor Jesús está mal, pero a nosotros no nos compete juzgarlos. A nosotros nos compete cumplir lo que el Señor Jesucristo nos mandó. A nosotros nos compete eh, obedecer a nuestro Padre. Nos, no tenemos nada más que obedecer al Señor Jesús. La Escritura me dice que, que el Señor Jesucristo, cuando nosotros hacemos su voluntad, estamos entrando a un camino hacia la salvación. Porque cuando yo quiero hacer mi voluntad, normalmente es querer hacer mis deseos.
y casi siempre los deseos míos están ligados a las cosas del mundo. Y la escritura me enseña que esos deseos se van a acabar porque son del mundo, pero que yo voy a permanecer, siempre voy a permanecer porque hago la voluntad del Señor. Y eso es lo que el Señor nos está invitando en el día de hoy, a que nosotros hagamos la voluntad de Él y no la nuestra. Vuelvo y repito, no porque el Señor quiera que, o que nos pensemos que nuestro Señor es un Dios egoísta, es un Dios dictatorial. No, la esencia de nuestro Creador es amor. Vuelvo a repetir, lo que pasa es que nosotros somos muy dados a desviarnos. Y notemos, nomás hay el ejemplo que nos dio con Jonás, un profeta del Señor, que se desvió, se fue por otro camino, no para el camino que el Señor le dijo que hiciese, porque era más efectivo, era mejor para él ir hacia Nínive, donde quizás sí, Jonás pudo haber pensado y sentir que ese país, esa ciudad, esa nación estaba llena de pecado, estaba llena de idolatría, estaba llena de maldad. Y mm, no puedo emitir un juicio tampoco hacia Jonás en el sentido porque solo él sabe si tuvo miedo, si tenía cualquier sentimiento. Pero aquí el punto clave es cuando estamos en el Señor y el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Entonces, Él dice, "Ah, pues yo no voy por allá." Y cogió y se fue al lado opuesto, totalmente opuesto a lo que el Señor le envió. Lejos, pretendiendo esconderse y hacer su voluntad, no la voluntad del Señor. Y acarreó una cantidad de situaciones. En el libro de Jonás, tanto para Jonás, que el Señor lo pone en esta prueba para enseñarle una cantidad de cosas que para hoy día es una enseñanza muy grande para nosotros y que nos ayuda a centrarnos un poco más en quién es nuestro Señor, cuál es la posición nuestra frente a nuestro Creador y que nosotros le debemos a Él siempre obediencia porque va a ser para un bien nuestro, para nuestra vida eterna, es para nuestra salvación, es para vivir toda una eternidad junto a nuestro Creador, donde no va a haber más llanto, no va a haber más lágrimas, no va a haber más dolor. Vamos a estar en una eternidad en felicidad con nuestro Padre, para siempre. Y pareciese ser que nos costó, como que eso no tuviese ese valor tan inmenso, que no le damos, no valoramos, no le ponemos ese valor a esa magnitud de premio que vamos a recibir si hacemos la voluntad del Señor. Les decía a ustedes que la voluntad, hacer la voluntad del Señor va ligado a tener fe en el Señor Jesucristo. Porque cuando yo ya siento, como dice la escritura, yo ya no soy yo. Tenemos que empezar a sentir, como dice la escritura, a ver si buscamos esta cita donde el Señor me dice, eh, ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Vamos al libro de Gálatas 2:20. ¿Quién me lee Gálatas 2:20, por favor? Amén, pastor. Mafe. Sí, señor. Bueno, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Gloria al Señor, gracias mi hermana. Si yo puedo proferir estas palabras, si las leo y las entiendo, es tan sencillamente que yo ya no hago mi voluntad,
Yo no hago lo que quiero, que lo que debo anhelar es dejarme en las manos del Señor que Él haga por mí, porque si lo hago en mis fuerzas, de seguro me voy a desviar, de seguro voy a pecar. Entonces cuando yo leo esto, digo, con Cristo juntamente estoy crucificado. Entonces yo ya no vivo yo, porque nos hicimos un solo cuerpo con el Señor, ¿cierto? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en Él, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿cierto? Entonces, es ahí donde está la raíz de hacer la voluntad. Entonces, acá en el libro de Jonás, nosotros no tenemos la opción de escoger, de decir, eh, eh, me voy para allá, el Señor me dijo que yo tengo que hacer esto y no, yo lo hago cuando tenga el tiempo, yo lo hago, yo no lo hago por esto, por esto, por esto, por esto. No, nosotros debemos obediencia a nuestro Creador, debemos hacer su voluntad, no la nuestra. Primera de Juan 2:17, primera de Juan 2:15, dice la Escritura. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Quién? Aquel que hace la voluntad del Señor Jesucristo. Es tan sencilla y tan clara y tan transparente la escritura que no sé por qué a veces como que nos da espacio a pensar otra cosa que no es. No creo, ahí es clara. Y si yo hago la voluntad de mi Padre Celestial, su nombre es Jesús de Nazaret, pues voy a tener vida eterna porque la escritura me lo está diciendo que voy a permanecer para siempre, para siempre. Entonces, mire que hay un punto clave aquí con Jonás que, que muchas veces nos atañe a nosotros, nos toca a nosotros, porque tenemos muchos comportamientos de Jonás. Y es el levantarnos en juicio contra los demás, juzgarlos a priori, como si nosotros tuviésemos eh, esa potestad. ¿Por qué les hago leer aquí que el mundo y las cosas del mundo no son del Señor, no provienen del Señor? Porque en el mundo hay los deseos, ¿sí? Porque Jonás, dentro de sus pensamientos, quizás yo no quiero ir a ese pueblo porque ese pueblo es muy pecador, ese pueblo es idólatra, o sea, tener como ese rechazo, negarle la oportunidad de decir ese mensaje. Él solamente tenía que haber dicho que el Señor los iba a destruir porque su pecado llegó hasta él. El pecado de esta nación de Nínive era una ciudad en esa época de 120,000 habitantes en pecado. Entonces, tanto el profeta Jonás como ustedes, sabemos que nuestro Señor es misericordioso. Sabemos que nuestro Señor es bondad, es amor, que su misericordia son nuevas cada día y que para siempre es su misericordia. Entonces, eso nos da derecho a sentirnos de una manera tan egoísta contra unas personas que merecen la oportunidad de arrepentirse.
Y solamente sí, solo sí le corresponde a nuestro Creador levantar un juicio condenatorio para con ellos, no nosotros, no nosotros. Ciertamente debemos tener mm, como ese rechazo al pecado, pero no levantarnos hacia las personas que están pecando. A ver si me explico, no quiero sonar em, como con una dualidad. No, el pecado es pecado y hay que rechazar el pecado. El Señor me manda a mí a aislarme del pecado. Eh, mm, es natural que yo no esté en medio de esas personas o habitando o participando del pecado de ellos. En este momento, no sé si Jonás pensaría en su mente, en su corazón, que el ir allá era como participar del pecado de ellos. Um, Veámoslo de esta manera. El Señor dice, vayan por todas las naciones y predique este mensaje. Entonces yo me voy a las ciudades o a los pueblos o voy a las personas que yo veo que son eh, no tan pecadoras, pero cuando veo que hay prostitutas, hay ladrones, hay asesinos, entonces yo sé que esa persona comete ese pecado, entonces no voy porque yo tomé el juicio de decir, ellos no merecen eso, ellos o porque yo corro peligro, una cantidad de cosas en el cual nos lleva a desobedecer y no hacer la voluntad del Padre. No es cierto que no debemos llamar, dice el Señor Jesucristo en Isaías 5:20, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Eh, Voy a dar un ejemplo para que me puedan entender un poquitico. Está de moda y está siendo punto de controversia un cantante llamado Bad Bunny. Am, yo puedo ver dentro de lo que es su comportamiento una manipulación de las personas, porque es que es como con esta los trae, los acaricia y con esta los llena de pecado. ¿En qué sentido? Primero canta y le enseña a nuestros jóvenes y a muchas personas y adultos, muchas, son millones de personas que hoy día están escuchando las letras de sus canciones que no van más sino dirigidas a denigrar, a espoticar, a pisotear a la dignidad humana, a las mujeres, solo habla de golpear, de sexo, de alcohol, de drogas, invitando a toda, sobre todo a la juventud de ahora, a ese pecado. Ha hecho burlas directamente al Señor Jesucristo, incita al homosexualismo, incita al lesbianismo, a toda la perversidad y la bajeza del ser humano. Pero un día aparece cantando que todos los latinos debemos unirnos, que todos nos debemos amar, que somos un solo pueblo y todo el mundo ahora, wow. Y con eso convence a las personas que es una muy buena persona. Mm, ¿Qué debo hacer yo? En primer lugar, no consumir esa clase de música, no consumir esa clase de mensajes, no permitir que en mi casa se escuche esas canciones. Pero yo no me puedo permitir como ser humano en Cristo creerme como Jonás que soy mejor que él. Espiritualmente yo estoy, ¿no? ¿Qué debo hacer? Orar. Porque así mismo, cuando por ejemplo mi hija, mis hijos o mis amigos que veo que están envueltos en estas cosas,
les puedo decir que eso está muy mal y que eso en casa no se debe escuchar, ni, ni quiero escuchar a mis hijos ni cantando estas canciones, ni vitoreando estas canciones, pero que más bien se vuelvan al Señor y que oremos por esa persona para que sea el Señor teniendo misericordia, porque si un día tuvo misericordia a usted, un día tuvo misericordia de mí, porque quizás yo era peor que tal Balbani, peor, pero por la gracia del Señor Jesús, por su infinita misericordia, yo estoy aquí predicando, porque quizás yo hice cuantas cosas sucias en la vida y el Señor me ha limpiado con su hermosa palabra. Entonces, es lo que más o menos quiero que entiendan, que no nos debemos levantar en ese juicio para con esas personas, es tener misericordia por esas personas, orar con el Señor en tu intimidad, en los secretos. Señor, tenga misericordia de ese Señor y tenga misericordia de las personas para que no vayan a verlo mientras tú lo puedes cambiar, para que no reciban esa clase de mensajes que los está apartando, que son mensajes totalmente contrarios al Señor, que son mensajes eh, totalmente anticristos, en contra del Señor Jesús. Entonces, es más o menos lo que pasaba en Nínive, ¿sí? Les decía a ustedes que hoy día es una ciudad llamada Mosul, allá en Irak. Es una ciudad gigante. Ustedes entran a internet, lo buscan, es una ciudad, yo creo que tendrá millones de habitantes, no 120.000 como en aquella época, tiene muchos más. Eh, el punto aquí es hacer la voluntad del Señor, no levantarnos a juzgar. El Señor le estaba diciendo a Jonás que, que hiciera las prácticas de ellos, porque eran idólatras, eran adorar a otros dioses, porque eran malvados, eran malos, perversos. Él le estaba diciendo, vaya y les da un mensaje. Muchas veces a mí me ha tocado en lugares eh, eh, por cuestiones de circunstancias, he estado en algún lugar por trabajo y me he encontrado con una mesa llena de homosexuales. No puedo sentarme con ellos a escuchar sus perversiones y compartir con ellos sus perversiones. Más bien estoy llamado a que ellos vean al Señor Jesucristo en mí, en que cuando una persona, nosotros tenemos que estar siempre cuando a veces estamos en las reuniones y las personas vienen y hablan con malas palabras, dos cosas. Uno dice, con permiso, yo no quiero ser con ustedes indecente porque me voy a retirar porque estas palabras no me edifican. Porque la palabra de Dios dice que en Efesios 4:29 que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la necesaria que sea, que las palabras que salgan de mi boca son palabras que edifiquen al oyente. No están edificando, no están edificando. Dejo un mensaje al Señor, no los juzgué. Eso, se van a ir para el infierno todos ustedes. No, eso no va en nuestra predicación. El único que puede hacer un juicio condenatorio es el Señor Jesús. Entonces acá viene un punto clave y es el amor por los demás, ¿verdad? Si nos pasa con personas que son de la misma congregación, de nuestra misma familia, imagínense con otra persona que no tiene esa afinidad de nosotros espiritual. Entonces como que nos creemos con el punto de poder decidir, hacer mi voluntad si les predico o no les doy el mensaje, o si no tengo misericordia de ellos. Y se me olvida que el Señor dice que si yo no tengo misericordia, Él me va a juzgar a mí sin misericordia.
Primera de Juan 4:18 dice la escritura. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sí ven? Centrémonos allí. Jonás quizás también tuvo temor de ese pueblo. Se fue. No hizo la voluntad del Señor. Y el Señor es clave. Aquí me dice que con el solo hecho de tener amor por esas personas, tener misericordia de esas personas de su pecado, más allá de que estén pecando y Jonás tenga toda la razón, son unos pecadores, son unos idólatras, el Señor dijo, vaya y dígales. Dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Yo soy un profeta de Dios y estoy aborreciendo a una nación que el Señor me mandó que le predicara su mensaje para que se arrepintieran. Porque tanto Jonás como ustedes sabemos que el Señor nunca dice su palabra, la palabra lo dice. El Señor nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Nunca lo va a rechazar. Entonces, dice la escritura que si yo amo a Dios y aborrezco a su hermano, es mentiroso. En este momento, Jonás estaba siendo un mentiroso, porque si es un profeta de Dios, ama a Dios, va allá por amor a esas personas, por misericordia a esas personas. Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento del Señor Jesucristo. El que ame a Dios, o sea, el que lo ame a Él, ame también a su hermano. El que ame al Señor por defecto tiene que amar a su hermano, tiene que amar al prójimo. Hoy Joanito en su oración pedía eso. Hoy pedía Joanito en su oración y me pareció verlo en esta cita, porque es eso, misericordia. Pedir por el prójimo es el próximo, el que está al lado mío, el próximo. No necesariamente mi prójimo es mi hermano de congregación o mi hermano de sangre o mi relativo más cercano, mis compañeros, es aquel desconocido, es aquel pueblo lleno de pecado, es mi prójimo, porque es próximo a mí. Y ya teniendo todo este bagaje, toda esta palabra que el Señor nos está dando, no debe caber en nuestro corazón volvernos de esa manera, volvernos egoístas y empezar a tomar juicio en nuestras propias manos y condenar un poco de personas que a nosotros no nos compete. Esa mujer esa muchacha es terrible. No la dejé acercar. Por esa razón, cuando a veces les pasa a muchas personas en las congregaciones que alguien comete un error en la congregación y los papás se levantan y dicen, no se junten con el hijo de esta señora, no se junte con el hijo de ese señor porque fue hallado en robo. No se junte con fulanita de tal que venía a la iglesia y que viene a la iglesia porque su hija cometió un error. No le permite que su hija se junte con la mía. No, no debe ser así.
No debe ser de esa manera. Es enseñarle, amar, eh, poder recibir a esa persona, rodearla y de darle el mensaje que el Señor le mandó. Arrepiéntete. El mensaje llegó cuando ya se dio cuenta y eso que sucedió, vea lo hermoso que sucedió con Jonás porque también nos mostró algo espiritual hermosísimo y es que habla de la venida del Señor Jesús desde de Jonás y lo que iba a acontecer en la vida del Señor Jesús. ¿Cuándo? Porque cuando el Señor vino, dice la escritura que el Señor iba a morir, iba a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro. Y eso fue lo que duró dentro de ese animal en la oscuridad allá, enterrado dentro de ese animal, Jonás. Y cuando salió a llevar el mensaje porque él oró, el Señor hizo que este pez lo vomitara allá en Nínive y él predicó ese mensaje de arrepentimiento. Lo mismo hizo el Señor vino y predicó y el Señor, las primeras palabras que profirió el Señor en su ministerio en carne fue arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y es ese mismo mensaje que tenemos hoy día que seguir pregonando. Ese mensaje de allá que el Señor nos está dando ese ejemplo y modelo desde Jonás. Y nos mostró que tanto Jonás como muchas personas de nosotros hoy día no queremos ir. Nos estábamos vimos casi un mes, 2 meses de que debemos levantarnos, ¿te acuerdas? Que estamos muy dormidos, que debemos levantarnos a predicar, debemos levantarnos a estudiar la palabra, debemos levantarnos a orar, levantarnos a ofrendar. Es que no más por ofrendar, porque uno no ofrenda solamente dinero, uno también ofrenda sus manos, su tiempo, su voz. Este mensaje, llevarlo también forma parte de ofrendar. Pero todo eso se nos olvida porque sencillamente a veces pensamos que la escritura hace 8 días nos estaba enseñando que nuestros pensamientos no son iguales al Señor. Hace 8 días estamos diciendo que no debemos ser altivos, sino que debemos humillarnos ante el Señor, que, que no pensemos que no me crea sabio, no me crea tan sabio. A veces nos creemos tan sabios que nos volvemos necios, dice la escritura. ¿Y quién es el necio? El necio es el que en última sale diciendo, Dios, no hay Dios, no hay Dios. Y es duro que el Señor nos diga que haciéndose sabios se hicieron necios. Entonces, ¿qué le pasó a Jonás? Haciéndose sabio se hizo un necio. ¿Qué era un necio? Desobedeciendo al Señor, haciendo su voluntad y no la voluntad del Padre que le estaba mandando un mensaje. Y llega ese mensaje a esta nación y esta nación, eh, el rey de esta nación de Nínive, convocó a todo el mundo a arrepentimiento. Lo sacó de su comodidad a todo el mundo. Cuando habla de que los vistió de ropas de silicio y todas estas cosas eran ropas ásperas que les molestaba tenerlas, les picaba, no les daba confort. Desde el punto de eso los hizo hasta vestir de esa manera y hasta a los animales los puso en ayuno. Toda la nación, humanos y animales, y se arrepintieron de su pecado y el Señor los perdonó. Entonces, ¿quién sabe esas personas que el Señor a veces nos pone, que nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, vemos y juzgamos en nuestra mente diciendo, ese ya no tiene perdón de Dios? A veces decimos eso. A veces vemos
personas que verdaderamente malas, malas. Yo he conocido mucha gente que solamente se le ve la maldad en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de actuar. Malos la maldad. Pero en la medida que vamos estudiando, y en este caso yo hablo por mí, yo en la medida que más me adentro en las cosas del Señor, siento más misericordia por esa gente. Porque lo primero que tenemos que hacer es no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. De cuál Nínive el Señor nos perdonó. Tenemos que acordarnos siempre de eso. Eh, yo he compartido, gracias, discúlpenme, yo he compartido el mensaje de este su servidor, muchos testimonios. Cada uno de ustedes son un testimonio de vida para otros. Y yo era un Nínive ambulante. Porque bueno, uno dice, no, yo no idolatraba, yo no era idólatra. Sí, señor, yo era un idólatra. Yo idolatraba a las mujeres. Entonces, había mucho pecado en mí. Y me acuerdo tanto que mi hermanita Teresa, María Teresa de Jesús, se llama mi ex suegra Hernández, una mujer que amo mucho. Y el Señor la usó siempre, la usó para atraerme a Él. El Señor Jesús, cuando yo estaba solo en ese mundo, fueron 10 más, casi 10 años, más de 10 15 años, Teresa tratando de llevarme el mensaje del Señor Jesús, cumpliendo lo que el Señor le dijo. Vaya, dígale a Luis Nínive que va a ser destruido. Vaya, dígale. Y yo me entraba por acá y me salía por el otro. Nada, nada. Mi ex suegrita no cogió un bus y se fue para la costa. Yo vivía en el Tolima, los que somos colombianos, ¿sabes? Yo vivo en el interior del país y la costa queda totalmente opuesto hacia el norte del país. Yo estaba en el centro del país. Mi ex suegra nunca dijo, bueno, voy a coger un avión, voy a coger un barco, voy a coger un tren, voy a coger un bus y me voy para la costa colombiana, porque yo no quiero llevarle mensaje a este señor que no quiere oír, que es un rebelde, que es un pecador. Nunca, nunca. Y para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús, quizás ella no esperaba que el Señor fuera a usar a ese Luis Eduardo Nínive para llevar su mensaje de salvación a otras personas, a otros hermanos, a otras vidas. Y el Señor le dio la oportunidad de ella venir a Dubái. Vivía en nuestra casa un año y se sentó frente en primera fila en la congregación y ver a ese Luis Eduardo Nínive predicando el mensaje de salvación a otras personas, a muchas personas. Y eso lo digo porque es una manera de alentarlos, es una manera de motivarlos a que por más que usted, esa personita que está por ahí, que usted le lleva la palabra y cada vez lo ve usted más rebelde, más torcido, ore, ore. Solo el Señor es el que lo va a juzgar. Nosotros solamente estamos llamados a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y su voluntad es que usted y yo llevemos el mensaje de salvación. Llevemos nuestro mensaje. Pero para llevar ese mensaje, primero debemos depurarnos nosotros. Seguir mirando cuánta amargura todavía hay en mi corazón, cuánto rencor tengo todavía en mi corazón, cuánto odio hay todavía en mi corazón,
¿Cuántas personas alrededor que no se ha puesto de acuerdo para perdonar? Poder mirar a esas personas cara a cara, decirle, mire, por aquí, por allá, ponernos de acuerdo. Hay que depurar una cantidad de cosas en nuestra alma para poder llevar, porque a nosotros nos están viendo, a nosotros nos están mirando. Y quizás esa misma persona o esas personas que nosotros todavía no hemos arreglado las situaciones, sea de odio, de rencor, de malentendido, de rabia, de ira, todo lo que yo pueda tener por esas personas o algo, o esas personas por mí. Eso no sirve para nuestro testimonio. Ayer compartía conmigo un muchacho colombiano. Estábamos en un evento y él me expresaba su dolor porque pues lo invité a la congregación y él me decía que él antes se congregaba, que era muy constante, que su abuela amaba las cosas del Señor y era una señora recta en las cosas del Señor. Llegó la pandemia, se enferma su abuela, el pastor, con toda la situación económica que podía tener y haber, no los cobijó, no les ayudó. Los abandonaron prácticamente a él y a su abuela en esos momentos de pandemia, donde él también era un artista y vivía de eso para sostener a su abuela y no 2 años sin trabajar como artista. Fue duro. ¿Qué generó eso? Dolor, rechazo, odio de esta familia para la congregación. En otras palabras, hacia el Señor, como si el Señor tuviese la culpa. Que son muchas cosas que vemos allí. Primero, yo no poner los ojos en los hombres. Eh, si yo veo que X predicador cada mes, cada 2 meses, cada 3, 4 meses, no sé, se va con toda su familia, tiquetes por el mundo, viajan, carros, y estoy viendo alrededor que dentro de mi congregación hay gente con mucha necesidad y el pastor y la familia no se inmutan, algo está pasando. Si yo continúo sin alzar la voz ni exhortar, es una manera de ser como Jonás, coger un bus e irme para otro lado, un barco para otro lado, comprar un ticket y irme para otro lado. El deber mío como persona que me estoy congregando y el deber de ustedes, que los que están congregando cuando vean un error mío, es venir a mí y decirme, vea, esto no es así, está equivocado, pastor, mire, la Biblia dice esto, explíqueme, pero confrontar a las personas, eso es llevar el mensaje, eso es tener misericordia. Si yo le decía, parte es culpa suya por permitir esas cosas. Ahora bien, usted no puede dejar de congregarse, ¿sí? Porque un hombre está haciendo mal las cosas. Es ese punto donde todos caemos y nos olvidamos hacer la voluntad del Señor. Yo me debo preguntar en una situación de esa es, ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? ¿Qué haría el Señor Jesús? ¿Qué tengo que hacer yo para agradar a mi Señor, para hacer la voluntad del Señor Jesús? Y hacer la voluntad del Señor Jesús es, desde las Escrituras, mirar qué es lo que debo llevar de mensaje, qué es lo que debo corregir, qué es lo que debo hacer, pero bíblicamente, no en las emociones, no en los pensamientos de los hombres, porque mi pensamiento no es el pensamiento de mi creador. El pecado mora en mí y voy a tender a pecar. Por eso es mejor, dice la Escritura, hacer la voluntad del Señor Jesús, como estábamos leyendo en 1 Juan 2:17, que dice que todo va a pasar en este mundo, pero el que hace la voluntad del Señor Jesucristo va a permanecer para siempre va a permanecer. 1 Pedro 4:1-2 dice la escritura en 1 Pedro capítulo 4:1, vamos a leer en adelante. Dice la escritura, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues,
quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mira, para que nosotros, ya está bueno hasta aquí, le hemos dado muchas alargadas a la carne antes de que el Señor Jesús viniese a nuestras vidas y nos rescatara. Ya, hasta ahí, ¿cierto? Dice, el tiempo que nos resta, ¿cierto? Debemos hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Ya tuvimos un tiempo de pecado sin freno, un desenfreno allá porque no teníamos un temor de Dios. Pero ya teniendo al Señor en en nuestro ser, porque somos templo del Señor Jesucristo, ya el tiempo que nos resta es haciendo la voluntad del Señor. 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, a los pecadores, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A esto les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución y nos ultrajan? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es tan sencillo como Jonás, vaya hasta allá. Ellos le van a dar cuenta al Señor. No tiene por qué molestarme a mí, que es que ahora el Señor los va a perdonar, porque esa era la molestia de Jonás. Me da una rabia que esa gente peca y llega el Señor y los perdona. Y llega el Señor y le pone una calabaza y se la puso un ratico y el mismo día que creció allí, el mismo día se la secó y le cayó encima y se puso enojado. Y el Señor le dice, usted se llena de ira por una calabaza y no tiene misericordia, que usted no trabajó en ella, usted ni la sembró, ni le echó agua, nada, usted no hizo nada, el Señor mismo llegó y se la sembró ahí, el Señor mismo la hizo crecer en menos del tiempo, porque Él es todopoderoso, le cubrió el sol y porque ya no le servía la calabaza, se puso enojado. Y el Señor le dice, usted se enoja porque por una calabaza que ni usted ni siquiera sembró, cuidó y no tiene misericordia por 120,000 personas que están necesitando de que reciba el mensaje de salvación. Exacto, tenemos que empezar a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y hoy día, nosotros con todo este bagaje que llevamos, este tiempo y llevamos congregándonos, ya tenemos que discernir esas cosas. Ya tenemos que empezar a hacer la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Por eso debemos hacerla, porque nuestra voluntad no es buena, no es agradable, no es perfecta. Por ende, ¿para qué hago yo mi voluntad si lo que voy a traer es pecado? Yo hago la voluntad de mi Padre porque la voluntad de Él es perfecta, es agradable, es buena. Y es para un fin. ¿Cuál fin? Que es para que yo pueda permanecer para siempre, como dice la escritura en el 1 de Juan 2:17. Entonces, sigo leyendo aquí. Entonces, el 6, 4, 1 de Pedro 4:6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿De cuáles muertos está hablando el Señor? Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Los muertos que habla aquí la escritura, predicar el evangelio a los muertos, ¿cuáles son? Aquellas personas que están sin Cristo.
El que está sin Cristo está muerto en vida, porque solamente los que van a tener vida eterna son los que están en Cristo. Los que estamos, dijo el otro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y nosotros como decía por ahí un predicador burlándose del Señor, yo llevo tiempo escuchando que el Señor viene y no ha venido, porque a veces pensamos, sí, el Señor va a venir, Él va a venir, Él va a venir. Quizás yo no lo vea ahora, cuando Él venga en su gloria, ¿cierto? Digo, no lo vean en el sentido de que en esta vida, aquí vivo, pero la escritura es bien clara que cuando Él venga todo ojo lo va a ver y se van a levantar los que murieron en santidad. Lo vamos a ver de todas maneras, pero el punto que yo quiero darle a entender es que pueda que hoy me muera hoy y no vi a Cristo en este tiempo, porque pensamos que es este tiempo, pero en el Señor no existe el tiempo. Y entonces, como que no nos importa las cosas, sabiendo que ya Cristo vino para aquel que murió, ya vino, ya llegó. Porque cuando venga Cristo, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, a veces pensamos que, mi abuelo que murió hace como unos 40 años, pensamos que Cristo no ha venido. Pensará, mi madre que murió, mi padre que murió hace 18 años, pero para el Señor un año son como un día, es como 1000 años como un día. No está el tiempo, no existe. Por eso la escritura me dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y yo lo más cercano que asocio la venida del Señor Jesús es el día que nos vamos a morir. Porque al que le llegó ya la muerte física, y si no está en Cristo, también le llega la muerte espiritual. Y eso es triste, que es la segunda muerte sin la presencia del Señor Jesús en el lago de fuego. Entonces dice, hacia el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor, ojo, es lo que dice aquí, leámoslo despacio, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo no tengo opción de irme. Yo no tengo opción de decir, no, no voy. Es que yo no tengo la facultad que tiene el Calvito, el predicador, ese sí se para y habla y dice, y yo no, yo soy muy tímida, yo soy muy tímido, yo soy de pocas palabras, pero acá el Señor dice, según el don que el Señor le haya dado, cada uno de nosotros, todos, el Señor nos equipó de dones, a cada uno nos equipó de dones. Ore y dígale al Señor, muéstrame cuál es mi don. Usted ya debe saber en qué es lo que usted verdaderamente es bueno. Buena, ¿en qué es buena usted? Y con base en eso, ministre conforme a ese poder que nos da Dios. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Estamos entendiendo?
La palabra voluntad, la palabra voluntad a mí me gusta buscar el original de cada palabra clave en nuestros mensajes de nuestro Señor Jesucristo, porque esos sinónimos se nos quedan a nosotros en nuestros corazones. Esos sinónimos nos ayudan mucho a entender un poco más qué es hacer la voluntad de Dios. La palabra voluntad de Dios, ustedes saben que las escrituras fueron escritas en hebreo y en griego. Entonces, las palabras originales en el griego y en el hebreo son ricos en sinónimos, muy ricos en sinónimos. La palabra voluntad en el hebreo viene del hebreo, empieza con K y sigue una J que dice jefets, como los jefes, pero no son los jefes, dice jefets, lo deletreo, K-J-E-F-E-T-S. Lo bueno sería poder uno hacer un estudio del hebreo, aprender a hablar un poquitico hebreo y griego. Muchos dicen, esos son idiomas muertos, ya, pero para uno tener ese conocimiento sería muy bonito. La palabra en hebreo, jefetz, para la palabra voluntad, significa tiene estos sinónimos. Cosa valiosa, agradable, complacencia, contentamiento, contento, deleite, delicia, deseable, desear, deseo, estimar, gusto, placer, precioso, querer, voluntad. Y de tantas palabras sinónimas de nuestra palabra voluntad en el hebreo. Y en el griego, la palabra para el griego se encuentra selema, selema, con D, S-E-L-E-M-A, para los que están escribiendo por allá. Selema. Y los sinónimos para esta palabra que significan voluntad en el griego, determinación, elección, propósito, decreto, querer, voluntad, agradar, preferir, desear, gustar, voluntario. Alguna de esas palabras la atesorará usted en su corazón para ayudarnos a entender qué es hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús. No mi voluntad, no la voluntad de nosotros los hombres. Primera de Tesalonicenses 4:1. Dice la escritura. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mire que qué importante es ver lo que está escrito con base en todo esto. Ya me está llevando a relaciones interpersonales, en este caso de esposos, de amigos, de personas más, de hermanos. Pero la parte clave es, dice aquí, pues en el capítulo 4, versículo 3, Primera de Tesalonicenses 4:3 dice,
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es tan sencillo que cuando la escritura dice claramente que sin santidad nadie va a ver al Señor. Sin santidad nadie va a poder ver al Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que nuestro Señor dice que la voluntad de Él es que nosotros nos santificamos. Cuando empezamos a santificarnos, cuando hacemos la voluntad del Señor Jesús, porque cuando hacemos la voluntad del Señor Jesús, que es buena, agradable y perfecta, nos salimos de todo lo que el mundo nos ofrece, que es maldad, imperfección, ¿cierto? Maldad. En cambio, con el Señor todo es bueno, dice que es agradable, que es perfecto y que es bueno. Sencillamente porque el Señor, haciendo la voluntad de Él para con nosotros, es que seamos santos. Y ser santo es apartarnos para Él. Primera de Pedro 2.15, Primera de Pedro 2.15, porque esta es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, o sea, nuestro Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Algo similar que le estaba sucediendo aquí en este caso a Jonás, ¿cierto? Tenía un pretexto en la libertad para, para hacer lo malo y era no permitirle a unas personas tener la opción de que recibieran el mensaje de arrepentimiento, de que el Señor ya los observó, que el Señor ya les mandó una advertencia y nosotros tenemos, dice la Escritura claramente, que entender que hacer la voluntad del Señor es hacer el bien y que con eso nosotros callamos la ignorancia de todas aquellas personas que son insensatos. ¿Cuál es el insensato? Aquel que dice no hay Dios, Dios no existe, pero que los hacemos callar, ¿cierto? Haciendo el bien. Eso es lo que aquí Jonás necesitaba, callar ese pecado haciendo el bien. ¿Cuál bien? Vengo a traer mensaje del Señor, es algo hermoso, es algo bien. Quizás no todos lo reciban, pero vuelvo y le digo, eso, como ya lo leímos, el Señor se encarga de ese juicio. ¿Sí estamos? Vamos a las escrituras, mis amados, y vemos aquí cuando eh, Jonás se escondía, se escondió. Podemos apreciar cuando Jonás llegó a Jope, ¿sí? Lo primero que hizo fue comprar un pasaje. Lo primero hizo, ¿cierto? Tomar una embarcación que estaba a punto de salir. Creo que Jonás quizás pensó que se iba lejos, que Dios no lo encontraría, ¿sí? ¿Cómo nos engañamos? ¿Cómo a veces somos a veces como ignorantes? La palabra ignorante, a mí no me molesta cuando me han dicho ignorante. Hay personas que se molestan cuando le dicen, usted es un ignorante y pelean. Yo soy un ignorante. Yo ignoro todo el saber que el Señor le ha dado a Giovanito como cirujano otorrinolaringólogo. Él es un versado en eso. Yo soy un ignorante en eso. ¿Por qué me voy a molestar cuando me digan ignorante? ¿Cierto? Eh, Quizás
Jonás siendo un ignorante en esto, sabiendo que es un mensajero de Dios. Profeta significa mensajero del Señor. Pensar que al Todopoderoso le podemos resistir, que al Todopoderoso lo podemos ignorar, lo podemos evadir, porque nosotros estamos acostumbrados a evadir responsabilidades. El pecado nos lleva a eso. Entonces nos forman una disciplina de evasión de cosas. Hay personas que su mente siempre es querer evadir impuestos, ¿verdad? Porque tomamos juicios. No, es que le dan el dinero mío a estos, le dan el dinero y entonces empezamos en nuestra mente a tratar de evadir las cosas que nos competen, que tenemos que hacer. Y acá, fácil, me voy, en vez de hacer la voluntad del Señor, queda más fácil, más sencilla y que es para vida eterna. Entonces, en la realidad en la que verdaderamente en la que todos podemos correr es que no nos podemos esconder de la presencia de Dios. No nos podemos esconder. No existe lugar alguno donde nos podamos esconder de nuestro Creador. No hay ningún. Si usted me está escuchando y usted ha profesado con sus labios, ha leído que el Señor Jesús lo llena absolutamente, todo lo llena, todo el aire que respiro está el Señor, porque Él es espíritu. ¿A dónde me voy a esconder? ¿Para dónde voy a correr? Jeremías 23-24, porque quiero que entendamos este punto, porque a veces nos engañamos como se quiso engañar Jonás de esconderse de la presencia del Señor para no hacer la voluntad. Entonces, para que nosotros no nos escondamos de hacer la voluntad del Señor, entendamos que de Él no nos podemos esconder. Jeremías 23-24, ¿quién me hace el favor y me lee Jeremías 23-24? Oh, pastor, Glorita, gracias. la palabra del Señor dice así: ¿se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No Ay, lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Amén. amén, amén. Gracias, suegrita. ¿No llena el Señor Jesús los cielos y la tierra? ¿Podrá alguno decir que se puede esconder? Salmos 139. Ya lo tenemos ahí. Muy bien, dice la escritura. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Señor Jesucristo, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. O si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo
bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Vea al Señor cómo me centra diciéndome aquí por medio del salmista que no me puedo esconder de la presencia de mi Señor. Para Él lo mismo son las tinieblas que la luz, porque Él lo llena todo. Nosotros nos engañamos. El Señor ve en la oscuridad, el Señor ve en la luz, el Señor lo ve todo, Él lo sabe todo, Él hizo todo. ¿Por qué escondernos? ¿Por qué arrancar a correr a hacer la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta para mí, para mi vida? Él es perfecto. Proverbios, ¿quién me lee? Proverbios 15:3, por favor. Amén, pastor. Gracias, mi hermano. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Gracias, mi hermano. Los ojos del Señor están en todo lugar. Están allá en Jope, y allá para España, donde iba a ir, y están allá en Nínive, están en Colombia, Venezuela, en Perú, Ecuador. Mira tus árabes, en todo lugar están los ojos del Señor. ¿A dónde voy a correr yo? ¿A dónde pretendía ir Jonás? ¿A dónde pretendemos ir nosotros y escondernos de la voluntad de Dios cuando ya Él nos escogió? Él ya nos eligió. Por eso nos soltó a Jonás y cada vez nos va a mostrar y nos va a enseñar. Y cuando es momento nos va a zarandear. Tenemos que estar pendientes de esa zarandeada que el Señor nos va a pegar. Por malo no, porque nos ama, porque Él quiere que nosotros siempre estemos encaminados hacia Él, que es vida eterna, para que no nos perdamos. Hebreos 4:13. ¿Quién me lee Hebreos 4:13? Lo leo. Vamos, Nani, que dice Hebreos 4:13. Espacio y bien vocalizado. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Gracias. Sí, gracias, Nani. No hay cosa creada por nuestro Señor Jesucristo que no sea manifiesta en su presencia. Están desnudas todas las cosas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién tenemos que dar cuenta? Al Señor Jesucristo. Jonás tenía que darle cuentas al Señor. Con eso le hizo arrancar a correr para otro lado donde Él no lo mandó. Allá donde se iba también le rinde cuentas. En Nínive también le rinde cuentas. En cualquier lugar tenemos que rendirle cuentas al Señor. Hagamos la voluntad del Señor Jesús. Acá en Hebreos mismos 4 en el 12 dice, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor discernió los pensamientos de Jonás que eran contrarios a lo que él le había mandado. Así que, mis amados, en la voluntad del Señor Jesús nos vemos dentro de 8 días. Este mensaje no es más que una invitación para ustedes y para mí a que hagamos la voluntad del Señor, que dejemos ya de estar haciendo las cosas que a nosotros nos parece que son, cuando ya nosotros no vivimos para nosotros. La escritura es bien clara, dice, mas no vivo yo, sino Cristo que vive en mí.
¿cierto? Yo ya no vivo, Cristo es el que vive en mí. Yo ya no hago mi voluntad, hago la voluntad de Cristo. Por eso allá en 2 de Corintios 5:17 se nos dice que cuando nosotros estamos en Él, somos criaturas nuevas. Todo lo viejo pasó. Lo que usted hacía cuando les daba en gana, su voluntad, ya no. Eso era el Luis viejo. Ese era el Giovanni viejo, esa era la Milena vieja, esa era la María Flores vieja, la Francia vieja. Todos los que están aquí eran ustedes viejos allá. No, ahora dice, de modo que ahora todos, el que está en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, de eso habla el hacer la voluntad del Señor Jesús. Cuando tú tienes claro, bien claro esto que estamos diciendo que es bíblico, que es palabra del Señor Jesús, yo no creo que por mi cabeza no pasa a seguir haciendo mi voluntad. Yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Entonces yo ya no vivo, ya no soy el Luis viejo. Soy un hombre en Cristo Jesús. Y el que hace la voluntad del Señor Jesucristo permanece para siempre. Amén. El Señor Jesucristo me los bendiga. Los amo con toda mi alma y con todo mi corazón. Que tengan un excelente día, un hermoso fin de semana. Espero que este mensaje les haya llegado hasta su corazón, hasta lo más profundo de sus almas y arranquemos a hacer la voluntad del Señor Jesús. Pregúntese hoy, allá en los secretos, Señor, heme aquí, soy tu siervo. Envíame a mí, ¿qué debo hacer, Señor? Muéstrame, enséñame. Amén.